Buenas noches, Angélica. Muy agradecido por la invitación a poder compartir un poco de lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo como dermatólogos. Como bien dices, estamos en Clínica Tenec Derma, que se encuentra en Ciudad Madero, Tamaulipas, y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es algo básico de la dermatología, aunque no quiere decir que en nuestra clínica no hacemos más tratamientos, tenemos prácticamente todo lo que es en cuanto a tecnología, pero estamos dirigidos hoy en este tema de lo que es la electrocirugía o radiocirugía aplicado en dermatología para lesiones benignas. La electrocirugía va a ser el uso de la corriente eléctrica alterna de alta frecuencia. ¿Qué buscamos con eso? Es una ablación superficial, o sea, una destrucción superficial, profunda corte o coagulación de los tejidos. ¿Cómo sirve o cómo funciona la electrocirugía? En términos prácticos, la electricidad siempre busca la vía de mejor conducción. Nuestros tejidos vivos son malos conductores y al momento de haber disminución en ese flujo, se acumula el calor en el lugar y esa resistencia a la conducción es lo que genera calor, que es el elemento terapéutico que tenemos y nos da desecación, coagulación y corte. El electrocauterio siempre lo usamos de manera indistinta, electrocauterio de electrocirugía o radiocirugía, y es algo totalmente distinto. El electrocauterio es un precursor de la electrocirugía y es precisamente un alambre caliente que quema. Es así como anteriormente marcaban al ganado, así con ese alambrito. También existen los electrocauterios que han tenido y tienen todavía su uso en este momento, aunque es de lo primero que existió, y es un alambre metálico que se calienta porque hay una resistencia, como dijimos aquí, es la resistencia al flujo de los electrones de esta corriente eléctrica da calor y ese calor es lo que nos sirve como elemento terapéutico. Las estufas eléctricas funcionan de esa manera, como el electrocauterio. Inicialmente se usaba para producir hemostasia en los pacientes. Por otro lado, la electrocirugía utiliza una corriente eléctrica en los tejidos biológicos que nos dan efectos térmicos, electrolíticos y farádicos. Y estos efectos farádicos son los que nos hacen la estimulación celular en los nervios y músculos y que dan contracciones cuando tienes una descarga eléctrica. Cuando te da un toque eléctrico, tú sientes el dolor, la tetania del músculo, la estimulación como tal, que son efectos indeseables y que se logran en la electrocirugía eliminar. ¿Por qué? Porque se utilizan corrientes alternas, diferentes a la corriente directa, corrientes alternas de alta frecuencia, de frecuencias mayores de 300 kilohertz, y de esa manera se logra que el paciente no sienta toques, que no sienta dolor y que no haya una estimulación a nivel, sobre todo, también cardíaco. La historia de la electrocirugía se remonta a comienzos del siglo XX, cuando se empezaron a usar electrodos pequeños para concentrar la energía en una pequeña chispa. Y de ahí viene el término de que decimos vamos a fulgurar de relámpago, ¿verdad? Que es como una chispita, que es una carbonización superficial. Con esa chispita, entonces la punta de la electrocirugía no pega directo a la piel, sino que lanza un pequeño rayito que es el que carboniza esa superficie. Posteriormente se acuña el término electrocoagulación, que es cuando tenemos el tejido en contacto directo con el electrodo, y aquí se añade un circuito de electrodo neutro, que eso nosotros los que estamos en el área médica, en quirófano, lo vemos cuando tenemos esa placa neutra que se le tiene que aplicar al paciente, sobre todo en el muslo, en zonas donde haya suficiente músculo, donde no haya una saliente ósea y pueda hacer la placa de retorno, porque como vemos, esa electricidad que va a fluir a través del paciente debe tener un área de retorno. Y hay que cuidar mucho esa placa. Vamos a ver más adelante cómo puede haber quemaduras precisamente por el mal uso de los equipos. Entonces, esta coagulación penetra más profundamente que la fulguración. Posteriormente se describe el término desecación, que es una deshidratación sin carbonización, y esto se va haciendo ya con corrientes más suaves y chispas finas.
Posteriormente se usa para corte de tejidos y se le llamaba cuchillo endotérmico o el bisturí de electrocirugía. Mucho de lo que vemos también en cirugía general se utiliza mucho la electrocirugía. Realmente a mí no me gusta tanto porque todo ese calor que se deja es una reacción inflamatoria, pero todavía es muy, muy utilizado el equipo de electrocirugía para poder hacer corte. Este hombre, William Bobby, y van a ver que hay por ahí un equipo que tiene su nombre, todavía que así se le llama, fue un físico de Harvard. Ese físico fue el que hizo la mayor contribución para el desarrollo de la electrocirugía e hizo el dispositivo electroquirúrgico que ofrecía corrientes para coagulación y para corte. Y eso es genial cuando estás en quirófano. Para coagulación es genial estos equipos de electrocirugía. Pero como él era físico, fue en asociación con un neurocirujano que empezaron a aplicar estos equipos de electrocirugía para controlar las hemorragias, porque en eso fue lo que se utilizaba. No mencioné previamente que desde que se empezó a usar la electrocirugía, los médicos que se dedicaban a cáncer de piel creían que con el hecho de hacer la electrocirugía se destruía selectivamente el cáncer de piel, pero pues, obviamente sabemos que no es así. Aquí tenemos al señor William Bobby, que es prácticamente el artífice de lo que estamos hablando hoy en día y que seguimos utilizando, porque es algo de mucha utilidad en el consultorio, de un costo bastante accesible en relación a equipos láser y otro tipo de tecnologías que también contamos, pero que esto en un equipo básico de dermatología siempre debe existir. Y no solamente en dermatología, también en cirugía general, en urología, en ginecología. Hay muchas áreas donde son aplicables. Y aquí tenemos dos equipos con los que contamos nosotros en la clínica. El Hyfricator y el Bobby que tenemos aquí. Son dos equipos que utilizamos muy regularmente. Y generalmente lo utilizamos para lesiones benignas, porque en lesiones malignas hay que tener otro tipo de conductas y hay otros protocolos para los tratamientos. Aquí vemos cómo se pueden utilizar en electrodesecación, electrofulguración. Hay algo que se ha llamado monoterminal o biterminal, que es diferente a lo que es monopolar y bipolar, que esos son conceptos que hay que tener bastante en cuenta para no confundirlos. Pero siempre recordar que son corrientes alternas de alta frecuencia, lo que se utiliza para no tener problemas con la electrocirugía, excepto con las personas que tienen marcapaso o que tienen algún desfibrilador automático implantable. Hay que ser cuidadosos al momento de usarlos. Aquí vemos lo que es monopolar y bipolar. Se refiere al número de puntas que entran en contacto con el tejido. Una sola punta en su extremo es monopolar, dos puntas en su extremo es bipolar. Por ejemplo, hay pincitas, los forceps que le llaman bipolares, son bipolares. En cada uno de ellos hay un polo y pues de uno a otro viaja esa energía. Monoterminal es el uso de un electrodo sin que exista otro neutro dispersante. Y esto se usa mucho en la electrofulguración y en la electrodesecación y hay que cuidar aquí que el paciente no esté en contacto con objetos metálicos, que no esté en contacto con la pared o con el metal de las mesas que utilizamos para el tratamiento de los pacientes. Y cuando decimos biterminal se usan ambos electrodos. Aquí el biterminal se usa más en electrocoagulación y electrosección, que necesitamos un poco de más potencia. ¿Qué es lo más importante en electrocirugía? Saber que voy a destruir. Como decían en la antigüedad y todavía siguen diciendo que le enseñes a operar a un chango y el chango va a poder aprenderlo. Pero lo importante aquí es tener el conocimiento, no solamente saber utilizar la herramienta, sino tomar la decisión como médico y en dermatología, por eso nos entrenamos para hacer diagnósticos y hay que tener una historia clínica del paciente, una exploración física, un diagnóstico clínico, saber el ABCDE de los tumores. ¿Por qué? Porque ante tumores malignos es mucho mejor hacer biopsias diagnósticas antes de querer destruirlos. Contamos con una herramienta que es el dermatoscopio. También es una herramienta muy, muy útil que ha sido en los últimos años en dermatología. Yo no salí entrenado
con dermatoscopia y en nuestro equipo de dermatólogos, aquí el doctor Iván Sacriste nos apoya mucho porque él es un experto en dermatoscopia y pues yo me apoyo mucho con él y he aprendido mucho al respecto y esas decisiones de muchos tumores las tomamos respecto a la imagen dermatoscópica. Ver qué evolución morfológica y terapéutica tienen porque los pacientes a veces vienen ya tratados por otros médicos. Tiempo de evolución es muy importante en los tumores cutáneos y sobre todo las lesiones únicas. Cuando son lesiones únicas, sobre todo vasculares, hay que cuidar. Y ahora vamos a ir viendo algunos casos. Este es un dermatoscopio, es un equipo, es un microscopio que usa luz polarizada, te ayuda a ver un poquito más hacia abajo y tiene mucha correlación con la histopatología. Y es una herramienta excelente, sobre todo se inició a usar el dermatoscopio en las lesiones pigmentarias, pero ahora en dermatología todas las dermatosis tienen una descripción dermatoscópica que nos ayuda en general para tomar esas decisiones. Por ejemplo, aquí podemos ver esta neoformación que vemos que es una neoformación de apariencia vascular violácea y aquí no se puede observar bien, pero tiene una imagen que se llama en arco iris por el tipo de refracción de luz que hace y eso corresponde a un sarcoma de Kaposi y al revisarle el paladar a la paciente y zona genital había más lesiones. Entonces ahí tenemos una cuestión importante de una lesión que no debemos destruir. O sea, de hecho, esto es una lesión candidata a hacerse biopsia. Y aquí podemos ver otra lesión pigmentaria con diferentes colores. Vemos presencia de vasos arboriformes aquí y es una lesión pigmentaria atípica que fue candidata a estudio histopatológico y lo que hicimos fue una resección completa y para sorpresa nuestra sí fue un tumor benigno, ¿verdad? Pero esto tiene la apariencia de un melanoma, de un carcinoma vasocelular y pues prácticamente no se puede destruir. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a destruir y cuándo biopsiar y cuándo no biopsiar. Entonces hablamos de indicaciones y contraindicaciones. ¿Para qué es la electrodesecación? Destrucción superficial. Si queremos una destrucción más profunda, hacemos electrocoagulación o podemos usar corte y sección. En la electrodesecación buscamos el menor daño posible y lo hacemos en lesiones epidérmicas, lesiones muy superficiales. Cuando usamos la electrocoagulación es cuando tenemos algunos tumores y muchas veces ya estamos usando llamas láser u otros con criocirugía. Y en el corte y electrosección, aquí tenemos que tomar en cuenta los pacientes que tienen marcapaso, como decimos, que son en el corte y la electrosección es cuando tenemos que usar mayor intensidad y podemos afectar más este tipo de dispositivos implantables en los pacientes cardiópatas. La electrodesecación, como dijimos, hace muy poco daño a los tejidos adyacentes y lo usamos para lesiones epidérmicas superficiales. Hacemos un daño tisular por deshidratación, es una desecación. Usamos una corriente monoterminal concentrada. No hay contacto, si no hay contacto se hace una chispa y se elimina el resto con cureta o gasa húmeda. ¿Qué vamos a electrofulgurar? Acrocordones, queratosis actínicas, angiomas, léntigos solares. La verdad, verrugas planas viene en la literatura como susceptibles de electrofulguración, pero recordemos que al quemar el virus del papiloma puede haber partículas volátiles que las podemos aspirar. Entonces nosotros preferimos hacer sobre todo en queratosis seborreicas. Aquí tenemos, por ejemplo, estas lesiones, queratosis seborreicas por clínica, son múltiples lesiones, como podemos ver. Aquí tenemos otras queratosis seborreicas hipertróficas, que con un tratamiento de electrocirugía es suficiente. La imagen dermatoscópica de estas queratosis seborreicas y léntigos solares que podemos destruir. Y aquí tenemos una pacientita que nos dio permiso de poder hacer un video para ustedes para compartirles a ustedes cómo hacemos este tratamiento. Vemos estas lesiones, esta lesión pigmentaria en cara, en cuello, estas queratosis seborreicas, que en la dermatoscopia no encontramos ningún dato que nos sugiera una lesión maligna, por lo tanto, procedemos a hacer asepsia. ¿Qué es importante en la electrocirugía? Que la asepsia se tiene que hacer, ahí estamos usando microdacin, no usamos productos alcohólicos porque todo lo que sea alcohol o flamable puede hacer una chispa o una quemadura
y eso pues pone en riesgo a nuestros pacientes, incluso a la integridad de nosotros mismos y de nuestro personal. En los acrocordones, nosotros preferimos hacer la resección con tijera y después de hacer la resección con la tijerita, ya podemos usar el equipo de electrocirugía para hacer una electrocirugía y evitar ya el sangrado post resección de los acrocordones. Ahí ya lo resecamos y ahora vamos a hacer la electrocirugía con con el equipo que vemos ahí. Y nuestra paciente es súper colaboradora. Ahí tenemos el equipo del Bobby a la intensidad que estamos manejando y el extractor de humo que tenemos, porque esos extractores me da tanta pena ver en los hospitales muy reconocidos que me ha tocado ir a operar, que no hay un extractor de este tipo y es una exposición laboral a humo, que el humo tiene diversas partículas, que es prácticamente como de un fumador. Ahí estamos haciendo una electrodesecación de una queratosis seborreica y vemos cómo estamos llevándonos todo y con la gasa húmeda hacemos el curetaje y vemos cómo queda limpia el área de la queratosis seborreica. Aquí vamos a reproducir otro video donde estamos viendo que hacemos la electrocirugía de queratosis seborreicas. Ahí podemos observar que hacemos la electrocirugía. La paciente tiene anestesia tópica, podemos usar anestesia también inyectable. Vean cómo se limpia totalmente. Cuando el diagnóstico es preciso y el tratamiento es el indicado, vean cómo se limpia perfectamente, porque es una lesión epidérmica benigna y que con la electrocirugía, la electrodesecación, más el curetaje con gasa, podemos eliminarla y la paciente se va en ese momento sin la lesión que le aqueja. Ahí tenemos también nuestra lamparita que nos ayuda mucho y el equipo también que nos está, más adelante les voy a presentar el equipo de Tenecderma, que no soy solo, ¿verdad? Somos mucha gente que trabajamos en conjunto. Vamos a ver, también tiene. Aquí estamos con una menor intensidad para esa lesión más plana. Podemos observar aquí que estamos haciendo la electrodesecación de la lesión y podemos ver cómo al ir pasando el equipo con esa intensidad tan baja, se va eliminando con el curetaje con gasa. Estas son casos de antes y después. Vemos aquí tenemos estas pápulas negras que son queratosis seborreicas pequeñitas. Vemos antes de un procedimiento de electrocirugía y un después. Aquí que es importante, en los procedimientos que hacen cierta quemadura, que aplican calor e inflamación, en el paciente latino hacen estas pigmentaciones posinflamatorias. Esa pigmentación posinflamatoria es algo que se va quitando y el paciente se le tiene que decir desde antes del procedimiento, porque esto va a ceder, ¿verdad? 3 o 4 meses puede llevarse, pero el paciente pigmentador va a sufrir ese post-tratamiento, ya sea con electrocirugía o sea con láser, porque esto se tiene que hacer con láseres ablativos que hacen también una quemadura. Aquí tenemos otro caso de una paciente que tenía una queratosis seborreica hipertrófica, que le hacemos electrocirugía, aquí vemos el post-tratamiento, todavía hay un poco de eritema color rosa, pero cómo se ha eliminado esta lesión que la querían operar, le querían hacer una resección amplia, pero es una lesión benigna que con un tratamiento de este tipo en consultorio se puede retirar. Otro resultado excelente, vean cómo está aquí la queratosis seborreica y el post-tratamiento hay un resultado genial. Este pacientito tenía también esta lesión, que es un neoepidérmico, que vemos que lo tenía desde la infancia. Entonces, en esta zona hicimos electrocirugía, pero vean la mancha posinflamatoria que se quitó posteriormente. En párpado la electrocirugía no es de elección. Aquí preferimos hacer criocirugía. En el caso del paciente hicimos criocirugía posteriormente con un muy buen resultado. Entonces, no todas las áreas son candidatas también a electrocirugía. Estábamos hablando de electrodesecación, ahora vamos a hablar de electrocoagulación.
Aquí generalmente tenemos un electrodo concentrante y dispersante. Usamos mayor amperaje y menor voltaje. Hay una penetración más profunda para hacer hemostasia quirúrgica y, obvio, mayor destrucción tisular. Lo usamos para tumores que se extienden a la dermis. Aquí se mencionan nevos melanocíticos, pero honestamente, los nevos melanocíticos nosotros los tratamos con cirugía. No debemos estar lesionando esos melanocitos porque el melanocito podemos hacerle algún cambio biológico. Carcinomas superficiales se menciona sobre todo los norteamericanos. Ciertos carcinomas superficiales los tratan con electrocoagulación. Nosotros preferimos hacerlos con cirugía o con otro tipo de procedimientos, incluso con criocirugía. Telangiectasias también se puede utilizar. Y aquí viene una lista de lo que podemos hacer con electrocoagulación: angiofibromas, por supuesto, carcinoma vasocelular y enfermedad de Bowen. La verdad, yo prefiero no usarlo aquí. Hemostasia, por ejemplo, en uña encarnada, hay una parte de la cirugía de uña encarnada que hacemos electrocoagulación para el residuo de matriz de uña. Las hiperplasias sebáceas son geniales el resultado con electrocoagulación. Los siringomas también, aunque preferimos el láser. Y las telangiectasias, aquí viene nuevamente la verruga vulgar. La verruga vulgar no nos gusta hacer electrocirugía porque las partículas virales las podemos inhalar. Aquí tenemos algunas lesiones de telangiectasias. Nosotros lo hacemos más con láser, honestamente, pero la electrocirugía en algún momento lo hicimos. Aquí tenemos también una hiperplasia sebácea grande, donde hacemos rasurado y desecación. Estas lesiones de angiofibromas son geniales también con electrocirugía, aunque ahora también usamos el láser de CO2 fraccionado. Este pacientito hicimos una lesión de electrocirugía, es un nevo epidérmico lineal, que hicimos aquí una lesión de electrocirugía inicialmente y después lo hemos tratado con láser de CO2, quirúrgico, que ha tenido muy buena respuesta. Esta es otra pacientita del doctor Iván, que me compartió. El doctor Iván la hizo con electrocirugía inicialmente. En los pacientes que tienen lesiones tan gruesas como este nevo epidérmico, la electrocirugía nos ayuda, la electrocoagulación nos ayuda a hacerlo un poco más rápido que con el láser y vamos a dar un primer paso y el resultado es bastante aceptable. Aquí tenemos otro paciente con telangiectasias antes y después y vemos aquí que este es un nevo melanocítico intradérmico. Nosotros no hacemos electrocirugía, esto lo tratamos con cirugía resección. Aquí sí hay una queratosis seborreica que hicimos con electrocirugía. El resultado es bastante bueno. Esta foto es un poquito menos adecuada porque nos las mandó por su celular. Igual esta otra pacientita nos compartió su foto con su celular, porque son pacientes foráneos. Las lesiones vasculares, es bien importante que ustedes consideren algo. La electrocirugía es destructiva. Entonces, una lesión vascular, nosotros lo que hacemos siempre es hacer un rasurado y después hacemos la electrocoagulación de la base. ¿Por qué? Porque mandamos a estudiarla. Más adelante vamos a ver. Porque aquí hay una mujer embarazada con un granuloma piógeno. Estos granulomas piógenos son muy comunes y los tratamos con rasurado, lo mandamos a patología por una lesión vascular y una electrocirugía. Ustedes podrán decir aquí, ay, mira qué horror, qué quemadota le dejaron. El resultado en el bermellón es muy bueno con electrocirugía. Igual en las mucosas. La electrosección, hay más alto amperaje y bajo voltaje y entonces que hace más calor y daño tisular. Eso lo usamos para hemostasia y corte y hacemos resecciones. Aquí hay producción de humo en toda la electrocirugía. Recordemos que hay producción de humo y partículas víricas, por eso nosotros las verrugas virales no las hacemos con electrocirugía y siempre tenemos aspirador de humo. Esa electrosección se puede usar para incisión en blefaroplastía, por supuesto, eso no lo hacemos nosotros. Rinofima, antes sí lo tratábamos, ahora lo hacemos más con láser. Rasurado de lesiones benignas, por supuesto, los fibromas y tumores benignos, malignos no, generalmente benignos. Este es un caso que hicimos en el hospital universitario cuando yo estaba ya rotando en cirugía de este paciente con un rinofima. Lo hicimos prácticamente con sección. Aquí tenemos un asa, vemos cómo estamos quitando toda esta lesión. Aquí tenemos el post inmediato. Sí es bastante cruento, con anestesia obviamente inyectable local, bloqueo local. Aquí está algunos días después y es una de las complicaciones que presenta la electrocoagulación, que pueden hacer hemorragias posteriores. El paciente llegó con un sangradito, hicimos algunas áreas de electrocoagulación posterior
y le fue bastante bien. No tengo la foto final porque fue cuando ya iba yo a salir allá del hospital, pero es uno de los pacientes que hicimos en 2008 con electrocirugía todavía. Esto es importante, cuidado con lo que vamos a destruir. Esto es un tratamiento destructivo y entonces debemos ver sobre todo las lesiones vasculares de segmento cefálico, no destruir por completo. Podemos enviar a patología y hacer la electrocoagulación, sobre todo cuando sean lesiones únicas y de reciente aparición. Por ejemplo, aquí tenemos esta lesión en párpado que a mí me dio mucho pendiente el paciente, pero hicimos la resección, electrocoagulación y fue un hemangioma, sin problema, ¿verdad? Tenemos el estudio de patología. Pero ¿qué tal esta lesión de apariencia vascular en el hombro de un hombre joven que parecía hasta un melanoma melanótico y resultó ser un carcinoma vasocelular que tuvimos que hacer una resección? Esta lesión de reciente aparición en un paciente que tú puedes decir, pues cauterízalo, ¿no? Hicimos una biopsia, era un melanoma melanótico. Este paciente tiene un tumor que generalmente no se diagnostica porque no se piensa en él, pero como al ser una lesión vascular, nosotros hacemos biopsia y envío a patología. Igual en este paciente primero biopsiamos y corroboramos y hacemos el protocolo que se requiere. Esta otra lesión vascular era una metástasis cutánea de un tumor, de un carcinoma de células claras renal. De hecho, en 15 días creció, esa es la presentación de una metástasis, pero alguien que no está tan familiarizado pudiera decir, córtalo y cauterízale, y es un paciente que se va sin diagnóstico. Este es un estadio 4 de un carcinoma, cuando hay una metástasis en piel. Este es otro caso de una lesión vascular en piel cabelluda, que yo la recordamos mucho porque ese día que llegó conmigo, la pasé y el doctor Iván, mi colega, se fue al otro consultorio y le dije, ¿sabes qué? Me costó mucho cauterizar esa lesión. La mandamos a patología y patología nos contestó hemangioma. Regresó de la paciente ya con diagnóstico histopatológico. ¿Y sabes qué, doctor? Me regresó la lesión. Le hicimos criocirugía, ahora sí le hago algo destructivo, ya tengo diagnóstico. Al siguiente mes vuelve a regresar y al tercer mes vuelve a regresar. Le dije, ¿sabes qué? Te vas a ir a onco. La mandamos con un amigo cirujano oncólogo, la metió a quirófano, hizo la resección. Le responde en patología también que tenía una lesión benigna, pero cuando onco nos los regresa, porque vean cómo tiene lesiones satélites, las lesiones satélites no son de una lesión benigna. Y aquí está el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, onco dice, pues ya dijo patología que es benigno, ve con el dermatólogo que te haga criocirugía o que te lo cauterice con otra cosa. Por supuesto que no, en este momento pedimos una inmunistoquímica y esto se trataba de un hemangioendotelioma de células fusiformes, que es un tumor muy poco común, maligno de comportamiento benigno, pero siempre hace metástasis, y entonces esta chica terminó en radioterapia. Esta otra lesión que ustedes pueden decir, mira una bolita ahí, cauterízasela, le hicimos la biopsia y esto es un tumor de Merkel, que es un tumor muy maligno que a los 3 meses ya estaba así, pero como la protocolizamos bien con biopsia sin estarle haciendo cosas que no debemos, el Instituto Nacional de Cancerología nos las recibió, le dio tratamiento, le hizo cirugía, radio y quimio, y estos pacientes que mis colegas me decían, ya esa paciente fallece. O sea, tú ves un paciente con tumor de Merkel y piensas que va a morir, pero esta paciente sigue con sobrevida. ¿Por qué? Porque se le hizo el protocolo y se le diagnosticó oportunamente. Si nosotros empezamos a quemar lesiones que desconocemos, le damos un mal pronóstico al paciente de este tipo, que es el que no se dice. Nevos melanocíticos y lesiones pigmentadas, otro capítulo diferente. Aquí nosotros preferimos, en lugar de destruirlos, una cirugía, resección y estudio histopatológico. Siempre lesión pigmentada la mandamos a patología porque te lleva sorpresas, o estas lesiones pigmentadas de plantas que en nuestra raza latinoamericana son lesiones que nos pueden ser de un melanoma léntigo, de un melanoma acral lentiginoso, o este tipo de lesiones que hay que revisarlas con el dermatoscopio y decidir si vamos a hacer una biopsia y nunca quemarlas por quemarlas, por favor, porque ¿qué pasa? Vean esta lesión en la palma, también lesiones de palmas, plantas, tener cuidado, lesiones, el ABCDE de los tumores, no olvidarlo. Y estas lesiones que son de nevos intradérmicos, nevos totalmente benignos, muchas veces se hace rasurado y electrocirugía, pero es mejor hacer una resección completa. Como el caso de este paciente, un colega doctor de aquí, especialista, que nos lo enviaron,
porque tenía este patito feo y resulta que era un melanoma de extensión superficial. Dice, quémaselo y déjaselo, no vaya a ser el caso de la hermana de esta paciente. Esta paciente es la hermana de otra señora que llegó con un cirujano con un ganglio en cuello. Le quitan el ganglio, le hacen la biopsia de ganglio y le reportan un melanoma. Y dicen, ¿dónde está el melanoma? Y a ver de dónde salió. Es que sabe que me quemaron, un doctor me quemó un lunar en la frente. Le hacen la resección de la cicatriz de la frente y ahí estaba el melanoma primario, un melanoma inicial que se pudo haber tratado cuando ya pasó a ser un melanoma metastásico a ganglios. Esta señora es hermana de esa paciente y consultó cuando a su hermana le detectan melanoma. Y aquí vemos estas lesiones hiperpigmentadas, donde uno era un melanoma invasor, el otro era... Las tres lesiones son de la misma paciente. Una es muslo-pierna y otra en pierna, contralateral. Entonces tenemos un melanoma invasor, un nevo-displásico con displasia severa y un nevo-displásico con displasia moderada. Esto es lo que debemos evitar al ser destructores y ser cortadores. Ahora les venden a ustedes en internet, la pincita para quemar o el electrocauterio para quemar lesiones. Yo me pongo a quitar lesiones como que si yo supiera, ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables de lo que vamos a intervenir. ¿Qué consideraciones especiales hay con la electrocirugía? Los pacientes con marcapaso o desfibrilador de cardioversión, podemos desprogramar el marcapaso o activar el cardioversor. Pueden hacer extrasístoles. Hay que usar ráfagas cortas de energía y con potencia baja si se llega a usar o mejor no usarlo. Evitar las corrientes de corte, o sea, usar intensidades altas y evitar la piel cercana al aparato implantado. Esto se debe hacer si se hace la monitorización intraoperatoria, siempre se debe hacer con un paciente que tenga este tipo de dispositivos y siempre hacer su consulta cardiológica pre y posquirúrgica. El electrocauterio también se pueden usar los forceps bipolares o las pinzas bipolares. ¿Qué complicaciones podemos tener? Como mencionamos en el paciente del rinofima, las hemorragias posoperatorias, pero se controlan con compresión. Cicatrices hipopigmentadas también pueden haber. El melanocito es muy sensible al calor y entonces podemos quemar y dejar una cicatriz o una mancha hipopigmentada. Podemos prender fuego también si hay alcohol, oxígeno o en la zona perianal tener cuidado porque los gases intestinales pueden incendiarse. Puede haber quemaduras por corriente eléctrica también cuando se desvíe el electrodo de retorno o el paciente está tocando partes metálicas. Ahorita les voy a enseñar un caso que tuvimos de una alopecia porque el paciente estuvo en contacto con una parte metálica durante su cirugía. Esta transmisión de microorganismos por el humo, sobre todo el virus del papiloma. Luego hay papiloma laringio en cirujanos, ¿verdad? El humo quirúrgico. El humo quirúrgico tiene gases tóxicos y vapores, benceno, cianuro de hidrógeno, formaldehído, material celular. Y entonces, como me decía Griselda, que está aquí con nosotros, cuando compramos los extractores, me decía, doctores, que están muy caros los extractores, pero le digo, están más caros los pulmones. Entonces, sí está más difícil salir de eso, ¿verdad? Y es una cuestión de riesgo ocupacional que debemos cuidar de nuestro personal y de nosotros mismos, porque finalmente nos estamos cuidando a nosotros mismos. Vemos acá, se les pasó de galleta el electro y le dieron bien potente esa electrodesecación que iban a hacer, le dejan aquí una cicatriz atrófica. Esto no debe pasar, hay que medirle, como dicen vulgarmente, hay que medirle el agua y muchas cosas quirúrgicas son de arte también. Uno tiene que ir dominando los equipos y no abusar de las energías porque podemos hacer este tipo de cicatrices. Este es el resultado de un paciente que tenía bulas pulmonares y se desmayó en su casa. Alguien lo llevó al hospital. Él vivía en otra ciudad que se llama Ciudad Victoria, que es la capital de Tamaulipas, y su familia era de aquí, pero él se desmayó, un vecino lo llevó y estuvo en contacto con la mesa quirúrgica en el metal mientras le trataban esas bulas, salvándole la vida, y le dejaron esta alopecia cicatrizal
por la quemadura que hubo, porque por ahí estuvo el contacto por ahí se fue la conducción de la electricidad que estaban usando para la coagulación de su cirugía. Y entonces, ¿qué hizo? Una alopecia cicatriz. Le decían, doctor, pero es que me hicieron esto los doctores, sí, pero te salvaron la vida. O sea, realmente ahí sí hubo una falta, ¿verdad? Sin duda. Y es lo que tenemos que cuidar que no pase, pero pues de alguna manera este paciente estaba prácticamente desmayado, tanto el vecino que lo llevó como los doctores que lo salvaron. Digo, esto no tenía por qué haber pasado, pero de alguna manera es un mal menor, ¿no? Dentro de lo que pudo haberle sucedido por su cuestión de salud. Esto, por favor, no hay que hacerlo. Los tatuajes, el tratamiento de elección de los tatuajes es un láser de picosegundos, por favor, de 1064 nanómetros. Esto les quieren quitar el tatuaje con el equipo de electrocirugía y lo que hacen son cicatrices hipertróficas y nos mandan trabajo, sí, pero para quitarle estas cicatrices a los pobres pacientes, muchos vienen con nosotros a quitarse cicatrices porque quieren entrar a la Marina, al Ejército o a la policía y vienen con esto. Cuando ya tienen cicatrices, no los reciben tampoco, al igual que no los reciben con tatuajes visibles. Por favor, no hacer electrocirugía en tatuajes. Y como decimos, no todo es electrocirugía. Tenemos también, por ejemplo, este rinofima que hemos tratado con un láser de CO2 quirúrgico. Aquí podemos ver, es una tecnología diferente, pero vean cómo el aspirador de humo nos sirve. Porque también produce humo y ahí necesitamos que ese humo, en lugar de ser inhalado por nosotros, se vaya a un extractor. Ahorita les voy a enseñar los extractores que tenemos con filtros especiales para que ese humo ahí se quede y no nos los estemos fumando. Ahí podemos ver una resección de rinofima con un láser quirúrgico y vemos como un extractor nos ayuda a llevarse todo el humo y realmente se nota cuando usamos un extractor en el consultorio o en el quirófano, porque cuando usamos no huele a nada, pero cuando no lo utilizamos huele a pollo rostizado por todo el consultorio, por toda la clínica, por todo el quirófano y los hospitales. Y ahí vemos cómo se hace la sección con un equipo de láser de CO2 quirúrgico. También en estos casos, vean, esto es un paciente con seropositivo para VIH con condilomas en área bucal. Para no quemar y eliminar partículas víricas e inhalarlas, lo que hacemos es criocirugía. Aquí tenemos un pre y post tratamiento con criocirugía, que también contamos. Hay que tener todas las armas en el consultorio y de dermatología para poder ofrecerle a los pacientes. Los aspiradores de humo portátiles son geniales, son unidades de succión, traen un filtro, su manguera, una boquilla de entrada y tienen una velocidad de captura de 100 a 150 pies por minuto. Nosotros tenemos también en los cubículos los extractores que se usan como en los baños, pero no son suficientes. Y este filtro nos ayuda para las partículas aéreas que nos estamos inhalando. Entonces debe tener una boquilla que tenga a 2 pulgadas del campo quirúrgico para que esté extrayendo ese humo. Aquí tenemos estos equipos de extractores que son geniales y que se lo montas al equipo de electrocirugía y prácticamente se activa conforme vas activando tú el equipo de electrocirugía. Este es el filtro con el que cuentan y que es el que se cambia. Y aquí tenemos cómo se usa. Ahí está funcionando nuestro equipo de aspiración. Ahí está el Bobby en funciones, haciendo su procedimiento de electrocirugía. Aquí terminando de hacer la fulguración de los fibromas y podemos ver ahí cómo está aspirando. Nosotros protegemos con guante la punta del lápiz para hacer mayor asepsia, pero dejamos libre esta parte que es el aspirador. Entonces, este es nuestro Capitán Derma. El Capitán Derma es un personaje que nosotros tenemos que es nuestro representante de Tenec Derma. El Capitán Derma es un superhéroe que enseña a los niños los cuidados de la piel y a los adultos a combatir el cáncer de piel. Tiene su jaiboscopio, que es un dermatoscopio de jaiba, que es nuestra mascota de la ciudad, del puerto Jaibo de Tampico. Nosotros vivimos en una zona conurbada que se llama Tampico, Madero, Altamira,
Y estos son los amiguitos del Capitán Derma, el mapache cirujano, que es el que opera el cáncer de piel, y el coco criógeno, que dispara nitrógeno líquido para combatir también las lesiones premalignas. Este es nuestro equipo, es su servidor. Aquí tenemos al doctor Iván Sacriste, que es mi colega dermatólogo, Griselda, que está aquí con nosotros también ayudándonos con lo de la presentación, Litsi, que ya no está con nosotros, Yere y Anita en recepción, que son parte del equipo. Aquí falta todavía el personal administrativo y nos llamamos Grupo Tenec Derma en la ciudad más bonita del mundo mundial, que es Tampico, Madero, Altamira, Tamaulipas, donde tenemos una laguna con cocodrilos, una laguna muy bonita donde pueden estar. Tenemos iguanas, naves espaciales, también hay marcianitos que nos protegen, y cuando gusten los esperamos en esta ciudad, que es la ciudad más bonita del mundo. Muchas gracias y le doy la palabra a Angélica. Gracias, doctor, muchas gracias. Le leo algunas de las dudas, han sido poquitas. Sí, vamos a ver. El doctor Moisés Pérez nos pregunta si en las manchas rubíes emplea electrofulguración. Claro que sí, lo podemos usar la electrofulguración en los hemangiomas rubí, es bastante útil. Usamos ahora más el láser de 1064 de pulso largo, pero por supuesto que sí, la electrocirugía tiene su lugar para el tratamiento de los hemangiomas rubí. Siempre, lo bueno de los hemangiomas rubí que son lesiones múltiples. Siempre en el hemangioma rubí hay que ver que no sean hemangiomas rubíes eruptivos. Cuando son así hemangiomas rubíes que aparecen de repente, hay que estudiar al paciente, pero hay gente que por herencia los tiene, entonces es bastante útil. Claro que sí lo hemos usado durante muchos años, aunque ahora ya utilizamos el láser de pulso largo, de 1064 nanómetros. Gracias. Sí. La doctora Patricia Hernández, para tratamientos de léntigos solares en fototipo 4, ¿qué parámetros recomendaría usar con Hyfricator? Yo le recomendaría no usar el Hyfricator. De hecho, es complicado el tratamiento de los léntigos. Nosotros para léntigos solares en fototipo 4 utilizamos una luz pulsada intensa que se llama Stellar M22 y también tenemos un láser de picosegundos de 1064 nanómetros y aún así se pueden pigmentar. Realmente yo no le recomendaría usar electrocirugía en fototipo 4. En los léntigos los tratamos en fototipos 1, 2 y en los 3 no pigmentadores, porque a veces nos dan sorpresa. Siempre revisar la palma de la mano del paciente, porque se ven las líneas, cuando las líneas son pigmentarias nos ayudan a ver que es un paciente pigmentador, pero sí, no, doctora, no le recomendaría que use electrocirugía para los fototipos altos. Perfecto, muchas gracias. Y la doctora Patricia Rodil, ¿qué anestésico tópico utiliza? El anestésico tópico que usamos es el Lemla principalmente, es el que tenemos generalmente, aunque ¿cuál es el otro que estamos utilizando ahora? El nuevo que trajeron para el láser. No tienes ahí, pero generalmente tenemos EMLA, es lo que estamos utilizando, o hay algunas casas farmacéuticas que le pueden preparar de acuerdo a sus requerimientos, pero EMLA es muy socorrido. Lo importante del anestésico tópico es dejarlo unos 30 minutos, darle masaje, dejarlo un poco gruesecito y dejar un tiempo de anestésico, porque también con el láser de CO2 nos pasa de que si le dejamos muy poco tiempo, les duele. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cintia Reyes, ¿siempre utiliza anestesia inyectada? Se utiliza anestesia inyectable en los de mayor tamaño, cuando son lesiones pequeñas y sobre todo en hombres, porque las mujeres, acuérdense que tienen más tolerancia, la mujer tolera un poco más. Aquí me trajo Griselda un anestésico tópico de los que usamos. Ya si quiere la doctora que se comunique con nosotros, viene con lidocaína, perilocaína y tetracaína y esto los pedimos de Skin Medical. No tengo ningún conflicto de intereses, todo esto es una cuestión pues de lo que usamos, ¿verdad? Y no tengo mayor problema en decir marcas porque pues es algo que buscamos, ¿no? Como con los equipos, ¿verdad? Ahí con Angélica hemos adquirido ahí el equipo de Bobby, que es genial, los extractores también y los dermatoscopios, que hemos tenido muy buena respuesta de los equipos y somos felices. Cuando tenemos un equipo que nos funciona, somos felices. Cuando empieza a ser un equipo que no funciona, somos infelices. Y cuando tenemos complicaciones, somos más infelices. Pero debemos evitar esas complicaciones porque en nuestras manos está
no hacerlas, porque si las hacemos, nosotros las resolvemos. Entonces, para eso es bien, bien importante. O sea, la decisión que tomemos es importantísima. Perfecto, doctor. La doctora Estefanía Vega, ¿cada cuándo se cambia el filtro del aspirador? El filtro de aspirador te lo va a marcar ahí, te da 35 horas de uso, es lo que marca la casa comercial, aunque igual y te dura un poquito más, ¿eh? De hecho, el filtro te marcará cuando necesites hacer el cambio, pero de verdad que es un mundo de diferencia entre el olor que hay cuando se usa y cuando no se usa. De hecho, es muy, muy diferente. Y eso es lo que nos estamos inhalando. O sea, ante todo es una protección y lo usamos, lo usamos, tenemos, ¿cuántos tenemos? ¿3? 4, ¿ah? Nosotros tenemos 4 extractores porque cada cubículo que nosotros tenemos, cada aparato tiene su cubículo. Entonces, los láseres, por ejemplo, láser de CO2 tiene su extractor. Láser de picosegundos tiene su extractor. Donde hay equipos de electrocirugía también, porque si no andamos ahí como con la marimba, ¿no? Cárguenlo para allá, cárguenlo para acá. Y no nos gusta andar haciendo eso. Por eso diseñamos cubículo por equipo. Entonces, cada aparato, sobre todo los láseres, son muy delicados para estarlos moviendo y entonces se descalibran. Si tú los mueves de un escalón solamente, se llegan a descalibrar y entonces no, tratamos de tener todo en un cubículo, o sea, todo lo que necesite el equipo para no andar ahí con la marimba, llévenlo y tráiganlo. Sí es un poco, se gasta un poco más, por supuesto, pero finalmente en todo esto hay que invertirle para que tú tengas un mejor desempeño. Así es. Ya no tenemos más preguntas. Sí. Sandra Estrada, ¿el niños en qué lesiones se puede utilizar? Pues en niños la puedes utilizar, pues realmente yo diría que tal vez en una cirugía de los adolescentes, en cirugía de uñas lo utilizamos, pero en los niños difícilmente vas a usar electrocirugía. ¿Por qué? Porque en los niños usamos, ¿qué nos llegan los niños? Los hemangiomas. ¿En los qué? Los granulomas. Los granulomas, es cierto, los granulomas piógenos. Los niños llegan con, es cierto, totalmente, Gris, qué bueno que está Gris acá. Sí, los granulomas piógenos los usamos mucho, porque el granuloma piógeno, que es vascular, sí se ve en los niños, y sí lo usamos en eso. Aunque en los niños vemos también lesiones vasculares de otro tipo, como las manchas en vino de Oporto, como las malformaciones vasculares, y ahí usamos más el láser BIVIM, láser de colorante pulsado, usamos también los láseres de 1064, y principalmente es lo que usamos en niños. Lo que más usamos de los equipos es el láser BIVIM de colorante pulsado, pero el electro prácticamente es para cirugía de uñas en adolescentes y para electrofulguración en granulomas piógenos. Gracias. La doctora Claudia Yáñez, muchas gracias por la excelente ponencia. ¿Recomienda más alguno de los dos equipos, Bobby o Hypergator? La verdad me gustan los dos. Yo no tengo mayor problema entre uno y otro. Me gustan ambos, aunque ahorita el Bobby es como que el consentido porque es el más nuevo. El Hypergator que tenemos tiene 18 años y todavía sigue, no, 20 años casi, y sigue funcionando. O sea, son equipos, si los cuidamos bien, bastante duraderos. Solo el lápiz se lo hemos cambiado en 2 o 3 ocasiones. Una vez porque se lo prestamos a un amigo torrino y nos los dañó, y la otra vez por uso. Pero es un equipo que te dura bastante. La verdad es indistinto uno u otro. Para un consultorio de dermatología te sirve cualquiera de los dos. A mí me es indistinto uno u otro. De hecho, tenemos uno en un consultorio y otro en otro. Cuando me toca estar en un consultorio uso uno, cuando me toca estar en otro consultorio uso el otro. Perfecto. ¿Cómo? ¿La intensidad del tratamiento depende de la lesión? Sí, claro que sí. Y de hecho es como les digo, tienen que ir viendo su equipo de acuerdo, empiecen con lo más suave que puedan de la intensidad y en el modo low, no en el modo high, siempre en el modo bajo, para que no vayan a hacer quemaduras. Y pueden ir subiendo. Es como lo hacemos también en láser, siempre nos vamos al parámetro más bajo y de ahí vamos viendo la respuesta. Siempre vayan haciéndolo de esa manera porque esto es más artesanal, como es la cirugía. Entonces vayan viendo ustedes esa intensidad, irla subiendo de menos a más. No querer hacer siempre más, porque si queman de más es una cosa que pues van a ser una complicación como las que enseñamos ahí. Que afortunadamente esa complicación de la quemadura nos llegó, no es una complicación de nosotros. Ok, muy bien. Y doctor, ¿usted cuándo utiliza el modo monopolar y el modo bipolar? Fíjate que en el consultorio siempre usamos fíjate que ahí más que todo es un modo bipolar, pero es un modo bipolar
el que se utiliza en el electro de normalmente, porque la electricidad va a regresar por la misma punta que tú usaste. Por eso es muy importante que el paciente, que el paciente no esté en contacto con nada que haga tierra. Es una monoterminal monopolar en ese caso, es lo que usamos generalmente. El bipolar siempre lo vas a usar cuando estás en cirugía, y en Ujú. cirugía pues usamos otro tipo de equipos de electrocirugía de los que tienen en el quirófano. Cuando metemos paciente a quirófano, pues usamos otro equipo ahí sí usamos el modo bipolar porque queremos más coagulación. Pero en el consultorio utilizas ahí el modo monopolar que viene ahí predeterminado. Perfecto, muy Ujú. bien. ¿Y la placa la utiliza con el monopolar o no la utiliza? La placa se usa con el monopolar, pero como te digo, no lo usamos en consultorio porque lo usamos generalmente solo en quirófano para Ok, coagular. O sea, el HIFRI y el Bobby yo no los uso para quirófano, esos están en el consultorio. En el ujú. quirófano ya tienen otros equipos. El de 50 watts, ¿no? Ujú, exactamente. Muy bien, muy bien. Rafa, ¿cómo vamos con eso? ¿Algún otro comentario, doctor? Aquí insistir en que sepan qué van a quemar. Siempre que yo voy a hacer una técnica destructiva, siempre estar seguro de lo que estoy haciendo, por los casos que mencionamos. O sea, no podemos pasar por alto, y ay, disculpe usted, le tenía un cáncer y yo se lo retrasé su diagnóstico. Ser muy responsables con el diagnóstico y con lo que vamos a destruir. Por eso no es nada más de andar por la vida quemando, o como les decía yo, en internet ya te venden los electrocauterios. Te dicen, ay, mira, sí, mira, para que lo quemes, para que hagas. Y mucha gente ya ofrece en línea, te quito las verrugas, te hago esto, te hago el otro, y de manera totalmente irresponsable, porque pues estamos en la era de que todo se puede viendo internet con doctor Google y ya con eso hago los diagnósticos, es complicado, la O verdad. doctor YouTube, ¿no? Claro, o sea, voy a ver un tutorial a ver cómo opero, o sea, de verdad que hay gente que dices, no lo puedo creer que estén haciendo estas cosas. Pero sí esa parte como profesionales de la salud debemos responderle a nuestros pacientes a la confianza que nos tienen. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Buenas noches.